Buenos días, hermanos, iglesias. Buenos días. Hebreos 11, 37 al 38, voy a leer desde la segunda parte del 37. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Señor, damos muchas gracias, Padre. Obra hoy, Señor, que este mensaje sea claro a cada uno de nuestros corazones, Señor. Que convenzas de pecado, de justicia, de juicio, que nos afirmes, que nos hagas crecer y madurar espiritualmente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Hermanos, pueden sentarse, pueden sentarse. Hoy vamos con el sermón número 37, hermanos, sermón número 37. Por fe anduvieron de acá para allá, de acá para allá. Hermanos, mire, voy a tomar acá el 37 y el 38, pero hay una parte que, si el Señor lo permite, es lo que he pensado y orado, lo voy a predicar en 8 días de esta parte. En 8 días voy a hablar de los cuales el mundo no era digno. Hoy no me voy a enfocar en eso, hoy voy a enfocar en que anduvieron de acá para allá. Anduvieron de acá para allá. Entonces, hermanos, aquellos hermanos que escaparon de la muerte fueron tratados tan mal que la muerte podría parecer más digna, hermanos, más digna a estas personas. Sus enemigos los perdonaron, pero solo para prolongar su miseria y agotar su paciencia. Les perdonaron la vida, pero para torturarlos, ¿sí me entienden, hermanos? Fueron despojados de las comodidades de la vida y expulsados de sus hogares y puertos. No tenían ropa que ponerse y se vieron obligados a cubrirse con pieles de animales sacrificados. Fueron expulsados de toda sociedad humana y forzados a vivir con las bestias del campo, en algunos casos, en el desierto, en los montes, en las cuevas, a esconderse en guaridas y cuevas y a clamar a las rocas y a los ríos para que Dios los sustentara a través de las rocas y los ríos, ¿no es cierto? Las rocas los protegen, los ríos les dan sustento con el agua. Tales sufrimientos padecieron por su fe y los soportaron por el poder de la gracia de la fe, hermanos. Esto lo dice Matthew Henry. Entonces, hermanos, el enfoque de hoy es que ellos anduvieron de acá para allá. ¿Pero cómo? Porque los estaban persiguiendo, entonces les tocaba huir de un lugar a otro. Ir a ciertos lugares, esconderse en otros, esconderse en cuevas, esconderse en cavernas. Eso está en el Nuevo Testamento, hermano. Y es un ejemplo toma los ejemplos del Antiguo Testamento para mostrarnos que nosotros debemos ser como esos hombres, si nos toca padecer algún día de la forma como algunos de ellos o muchos de ellos padecieron, hermanos. Hoy vamos a ver 3 capítulos, hermanos. En el primer capítulo, anduvieron de acá para allá. O sea, voy a hablar del Antiguo Testamento, hasta antes de la venida de Cristo. Segundo capítulo, Cristo anduvo de acá para allá también. Cristo anduvo de acá para allá. Y en el tercero, la iglesia anda de acá para allá, hermanos. La iglesia anda de acá para allá. Entonces, hermanos, vamos al primer capítulo. Anduvieron de acá para allá. Vamos a ver que los santos, los hombres siervos de Dios del Antiguo Testamento, les tocó andar de un lugar a otro huyendo de la persecución. Vamos a ver algunos ejemplos. Y en medio de eso, les tocó soportar aflicciones y difíciles condiciones de vida. No era solo que los persiguieran. Imagínense, hermano, pues les tocaba vivir en cuevas, en cavernas, en el monte, en el desierto, con las bestias del campo. Eso no era fácil, hermanos. No era nada fácil. Nosotros hoy nos toca muy fácil, demasiado fácil a la iglesia de hoy, sobre todo aquí en Occidente, ¿no es cierto? Muchos héroes de la fe tuvieron que vivir en condiciones miserables, bajo sórdidas circunstancias, terribles, miserables circunstancias. Veamos algunos ejemplos, hermanos. Moisés, la historia de Moisés. Moisés, recuerden que yo alguna vez les expliqué eso cuando hablé de Moisés en esta misma serie. Moisés tuvo 3 momentos en su vida, ¿no? Los primeros 40 años en Egipto, después hasta los 80 en Madián, y después volviendo a Egipto para sacar a los israelitas y estar en el desierto, ¿no es cierto? Entonces Moisés anduvo de acá para allá durante su vida. Después de huir de Faraón hacia la tierra de Madián, cuando mató a Egipto, ¿qué lo obligó a huir? Una persecución. Faraón lo iba a matar, porque él, recuerde que él mata a un egipcio, ¿no es cierto?, por defender a un israelita.
no es que haya hecho bien. Sin embargo, Dios permitió eso para mover a Moisés, para que se fuera y después volviera y fuera el libertador. Dice ahí en Éxodo 2, del 14 al 15, voy a leer el 14, la parte B. Él se presenta ante los israelitas y le dice uno de ellos: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Habían 2 israelitas peleando, recuerden. ¿Piensan matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Entonces Moisés estuvo de acá para allá. Ahí tenía 40 años. Está 40 años allá en Madián, viviendo como extranjero en la tierra prometida, dice la Biblia. Y después vuelve. Y prefirió ser afligido, dice también Hebreos, con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, ¿no es cierto? Después está con los israelitas en el desierto. Y no era fácil vivir en el desierto. En el desierto hay condiciones difíciles, ¿no? Sin embargo, Dios lo sustentó con el maná, con codornices, con agua, el agua de la peña. Bueno, lo sustentó de todos modos el Señor. Miren, y eso lo dice Israel, ya hablando de Israel, ese era Moisés. Israel también anduvo de acá para allá errante 40 años en el desierto, ¿no es cierto? Allá fueron probados, dice la Biblia, en Deuteronomio 8 del 3 al 4. Ellos allá soportaron aflicción y mucha escasez. Escúcheme y hago el énfasis con escasez porque aquí la cita dice pobres, angustiados, maltratados. Pero Dios los sustentó. Pero mire cómo lo describe Deuteronomio 8 del 3 al 4. Y te afligió y te hizo tener hambre. Te hizo tener hambre, hermanos. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido, mire, nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Sí, era difícil, pero Dios lo sustentó. La vida cristiana no es fácil, hermanos. Sin embargo, el yugo de Cristo es ligero. Él nos ayuda en medio de la aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿no es cierto? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Entonces, hermanos, Dios los sustentó con pan físico, vestido, les dio nuevas fuerzas, les dio fuerza, sacaron fuerzas de debilidad cuando ellos estuvieron allá, de acá para allá, 40 años. ¿No es cierto? Ese pan es una tipología porque de hecho ahí mismo lo dice en Deuteronomio, que no solo de pan vive el hombre. Y después Cristo cita esto mismo para decirle que leamos la palabra de Dios, que nos alimentemos de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Hermanos, Israel continuó de acá para allá. Esto era en el desierto, pero ellos ya conquistan la tierra prometida. Entran con Josué y empiezan a vivir allá y viene el periodo de los jueces. ¿Y qué les pasaba? Cuando ellos desobedecían al Señor, cuando ellos se iban tras los Baales, cuando ellos no tenían en cuenta los mandamientos de Dios, eran entregados por Dios mismo a sus enemigos por su desobediencia. Como sucedió con los madianitas, allá en Jueces 2, Jueces 6, del 2 al 6. Dice allí que ellos fueron asolados, ya se lo voy a leer, y fueron empobrecidos por los madianitas. Y por eso les tocó irse a los montes y hacerse cuevas y cavernas allí. Leamos que así lo dice. Y los hijos de Israel, estoy leyendo el 2b, Jueces 6, segunda parte del 2. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía, miren, lo explica qué les hacían. Sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra. Era su sustento, su alimento. Destruirle los frutos de la tierra era algo muy tremendo, ¿no es cierto? Hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, bueyes, ni asnos,
porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Los madianitas hacían eso. Y dice el 6, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Hubo despojo, como hoy podría haber despojos. La gente en el campo, iglesias son perseguidas. Tal vez acá no mucho, hermano, usted lo sabe, pero pueden haber expropiaciones. Y al pueblo de Dios le toca vivir de acá para allá, hermanos. Le toca vivir de acá para allá. Y eso les pasaba a ellos. Lo estaban persiguiendo los madianitas, entonces iban a los montes. Sin embargo, allá les llegaban los madianitas y les destruían todo su agricultura. Hermanos, miren, los israelitas continuaron de acá para allá. En 1 Samuel 13:6, ya acercándonos, o ya dentro del periodo de los jueces, perdón, del periodo de los reyes, se escondieron de los filisteos en cuevas, en fosas, dice, en peñascos, en rocas y en cisternas. Les tocaba esconderse en esos lugares. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Era producto de su pecado, desafortunadamente, pero ellos de todos modos volvían y como que recapacitaban. Lo mismo en el periodo de los jueces. Decía que Dios les volvía a levantar un juez para liberarlos. Acuérdense que los jueces eran libertadores. Sigamos más adelante ahí en el periodo de los reyes. David también vivió de acá para allá. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Era perseguido por Saúl, ¿no es cierto? Y le tocaba irse de un lugar a otro, a cuevas. Está en dos partes. En 1 Samuel 22, del 1 al 2, él se refugió en la cueva de Adulam. Y allí se le unieron, dice la Biblia, yo prediqué esto en pandemia, se le unieron los afligidos, los endeudados y amargados de espíritu. O sea, la escoria del mundo, la escoria del pueblo se le unió a David. Esa era la verdad. Dice en 1 Samuel 22, del 1 al 2, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron de allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Le tocaba esconderse, Saúl lo estaba persiguiendo. Allá en 1 Samuel 24, del 1 al 2, dice que él huye al desierto en Gadi, y ahí se esconde en una cueva hasta donde ya Saúl le llega y le perdona la vida. Leamos. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto en Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Entonces David le tocó vivir en esos tiempos, antes de ser rey, de acá para allá, huyendo, ¿no es cierto?, por la persecución de Saúl. Eso siguió pasando, hermanos. Ya toma el reinado David, él conquista, extiende sus territorios, la Biblia no lo muestra, pero ya después el reino se divide y llegamos a los días de acá, tal vez el peor rey que nos ha mostrado el periodo de los reyes, ¿no es cierto? Dice ahí que los profetas de Dios fueron perseguidos y les tocó andar de acá para allá. Abdías, que era funcionario del palacio del rey, los escondió en cuevas, no de a 50, dice la Biblia, y los sustentó con pan y agua. Leamos, 1 Reyes 18:4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Habían unos falsos profetas, ellos estaban en la mesa de Jezabel, pero estos eran fieles con Elías. Elías pensaba que era el único, y Dios le dijo: no, usted no es el único, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Y hay otros además, profetas, el otro eran 7,000 del pueblo, pero además hay 100 más profetas que están siendo sustentados con pan y agua. Entonces, esos profetas les tocó andar de acá para allá, en este caso en cuevas, por la persecución en tiempos de acá, por Jezabel. Sigamos, hermanos. Elías, el profeta Elías.
allá en Primera de Reyes 19, del 4 al 8. Él también anduvo de acá para allá por la persecución. Aquí les hablé solo de los 100 que escondió Abdías. Elías huyó de Jezabel. Dice la Biblia allá que él atravesó el desierto de Megués y después de comer una torta cocida, dice la Biblia eso, caminó 40 días, hermanos. Al parecer, no comió nada durante esos 40 días. Los comentaristas bíblicos dicen que él, leamos, aquí dice eso, hermanos. Una persona máximo puede durar más o menos 7 días sin comer y beber nada. Leamos, Primera de Reyes 19, del 4 al 8. Y él, está hablando de Elías, se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Hagamos un paréntesis rápido, quítame la vida. Eso no es suicidarse, ¿no? Muchas iglesias enseñan eso. Y eso es una herejía, hermano, enseñar que el cristiano se puede suicidar y ser salvo, hermano. No perseveró en la fe. Y no es que haya perdido la salvación, ¿no es cierto? Es que simplemente no lo era. La Biblia dice que persevera hasta el fin, ese será salvo. Persevera en la fe. Elías no se quitó la vida. Él dijo, Dios, quítame la vida. Y él estaba pecando, de hecho, no estaba haciendo bien. Pero él no cogió, como dijo Job, ¿cómo tomaré o sea, que él mismo se mate? Dice Job, yo no voy a hacer eso. Sigamos leyendo el 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Levántate, come. Se quedó dormido. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, vuelve y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Al parecer esto fue un gran milagro. La Biblia no nos dice si él comió durante los 40 días, pero al parecer eso fue lo que sucedió. Sigamos con Elías. Recuerden que Elías anuncia que iba a venir una sequía, ¿no es cierto? En Primera de Reyes 17, del 4 al 6. Él huye allí de acá hacia un arroyo, el arroyo de Querit. Y allí, tal vez usted recuerde esa historia, es alimentado por los cuervos con pan y carne y del arroyo, ¿no es cierto? Beberás del arroyo, dice allá en Primera de Reyes 17, 4 al 6. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Aquí sí fue alimentado diariamente. Dios lo sustentó a través de los cuervos, hermanos. Otro milagro, hermanos. Usa a los animales, en este caso, para que le lleven comida y no perezca. Otro milagro que Dios hace con Elías. La Biblia nos muestra que Elías era un hombre que vivía en pobreza. Se vestía con pelo de camello, dice la Biblia, y anunciaba el inminente juicio de Dios sobre Israel. En 2 de Reyes 1:8 dice esto. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él le dijo, es Elías Tisbita. Recuerden, ahorita vamos a seguir leyendo. Eliseo también hace lo mismo. Juan el Bautista también hace lo mismo, ¿cierto? Juan el Bautista, el hombre más grande nacido de mujer, ¿no es cierto? El hombre más grande, el mejor profeta que hubo, ya lo sabemos, no fue ni siquiera Abraham, no fue ni siquiera Moisés, fue Juan el Bautista según las Escrituras, el hombre más grande nacido de mujer, y no vivió en deleites. Eliseo heredó el manto de pelo de Elías. Recuerden que ese manto se lo deja y lo hereda Eliseo. Y este manto
se convirtió en la vestidura distintiva de los profetas, el manto con cuero de pelo de camello, o con pelo de camello. Con ese manto ellos se lo ponían para llamar al arrepentimiento y que se entregaran al Señor. Dice en Zacarías 13:4, y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Aquí habían falsos profetas, pero traigo la cita porque aquí estaba mostrando que era lo común, siempre lo hacían. Sin embargo, ahí les dijo, ya no lo van a hacer más ustedes, porque son falsos profetas. Juan el Bautista, igual, hermano, Juan el Bautista no solo usó el vestido con pelo de camello, sino que Juan el Bautista anduvo de acá para allá, recuerde. Él estaba entre el desierto y Judea, entre el desierto y el río Jordán. Él iba y venía, ¿no es cierto? Y él predicaba el arrepentimiento, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y anunciaba a Cristo. Leamos en Marcos 1, del 4 al 8. Bautizaba Juan en el desierto, mire, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El que no se arrepiente, hermanos, se condena así vaya a una iglesia, hermanos. Eso es elemental, hermanos. Quien no se arrepienta perecerá. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dice, sigue diciendo ahí, salían a él estoy en el 5, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, ¿sí ve? Entre el desierto y el río Jordán, confesando sus pecados. Y mire, y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo. Está anunciando a Cristo. Él abría el camino de Cristo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Juan el Bautista, el hombre más grande, el más grande profeta que ha existido, él decía que ni siquiera inclinado, encorvado, era digno de desatarle las sandalias a Cristo, hermanos. Mostrando que él sí le estaba diciendo, es necesario que él crezca para que yo mengue. Se parece a los papas, ¿no? A los papas de Roma, que se dejan besar la mano, que todos se les inclinan. Son falsos maestros, anticristos, cada papa, ¿no? Anticristos. Mira, hermanos, ese color oscuro del pelo de camello y la piel de cabra daban, recuerden, lo tuvo Elías, Eliseo y Juan el Bautista y muchos otros profetas. Era el distintivo. Pero mire, ese color oscuro del pelo de camello y la piel de cabra daban a la ropa una apariencia más triste que la piel de oveja. La piel de oveja era más clara, pero la de camello era más oscura. Daba una sensación de tristeza, porque les llamaban al arrepentimiento. Por eso se lo ponían para clamar, vestirse en cilicio y llamar al arrepentimiento. A causa de su mensaje, de estos mensajes del llamado al arrepentimiento, ellos fueron perseguidos, fueron maltratados, fueron angustiados. Sus perseguidores le negaron hasta el pan y agua. Ya lo vimos, ¿no? Dios después los sustenta. Ellos sufrieron constantemente las hostilidades de sus perseguidores, hermanos. Y por eso tuvieron que ir de un lugar a otro, huyendo de ellos y teniendo que vivir en las peores condiciones de vida. Hermanos, mire, ante los ojos de esos perseguidores, yo no me voy a detener mucho acá, simplemente doy como una especie de introducción muy corta de lo que voy a hablar el otro domingo. Ante los ojos de esos perseguidores, los siervos de Dios no son dignos de vivir en la tierra. O sea, ¿por qué los querían expulsar de todo lado? Porque los consideraban indignos. Pero el texto dice lo opuesto, hermanos. El texto no dice eso. El texto dice de los cuales el mundo no era digno. Es al revés. Los enemigos de Dios no pueden compararse con los siervos de Dios. De eso se va a tratar el sermón en 8 días. Nuestra justicia es mayor que la de los escribas y los fariseos, hermanos. Porque nosotros no es un moralismo externo, hermanos. Claro que vivimos en moralidad cristiana, pero de corazón. Y por eso tuvieron que vivir ellos de un lugar a otro, huyendo de ellos y teniendo que vivir en las peores condiciones de vida, hermanos. Entonces, hermanos, miren, esos enemigos no se pueden comparar. Ellos tenían un gran honor y estatura moral, los siervos de Dios, y esa debe ser nuestra estatura moral. Debemos parecernos a ellos. El rey Acab no podía compararse con Elías.
Compáremos. Era evidentemente mejor Elías que Acab, moralmente hablando, es evidente. Ni Herodes con Juan el Bautista. Y si quiere vamos al Nuevo Testamento, le puedo dar miles de ejemplos. ¿Quiénes eran mejores? Los 12 apóstoles, bueno, sacando a Judas obviamente, que era un traidor. Pero ¿quiénes eran mejores? ¿Los 12 apóstoles, los siervos de Dios o los fariseos? Eran mejor los siervos de Dios. Vivían en santidad verdadera, los otros no. Los otros limpiaban por fuera, pero por dentro estaban llenos de huesos muertos, ¿no es cierto? Hermanos, vamos a un segundo capítulo. Vamos a un segundo capítulo. Cristo. Cristo también anduvo de acá para allá. Entonces, hermanos, miren. Hay que dejar claro algo para hablar de Cristo. Cristo nunca estuvo escondido en cuevas y cavernas. Realmente la Biblia no nos menciona eso. Sin embargo, Cristo afrontó pobreza, rechazo, sufrimiento, persecución, teniendo eso sí que estar en una condición de peregrino sin un lugar estable, es decir, andando de acá para allá. ¿Sí me entienden, hermanos? Ese es el enfoque. Él de todos modos le tocaba huir de un lugar a otro. Miremos algunas profecías que son tal vez por todos conocidas. Voy a citar el Salmo 22 e Isaías 53. Hermanos, mire, en Cristo se profetiza el desprecio y maltrato que sufriría acá, ¿no? Por ejemplo, en el Salmo 22 del 6 al 8 dice: mas yo soy gusano, usted sabe que eso es aplicable a Cristo, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Cristo fue despreciado, maltratado, afligido, como dice la cita, o algunas de las características que menciona. Por ejemplo, en Isaías 53:3 dice que él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimado. ¿No es cierto? No hay parecer ni hermosura en él. Usted sabe, hermano, eso no es que él era feo, eso no importa. Eso es absurdo explicar eso así. No, ahí lo que está diciendo es que no hay parecer, no era querido por el mundo. Es despreciado y desechado por los hombres. Él era un judío, no sabemos, eso no es importante. Si era bonito o feo, eso es lo de menos. Pero sí fue despreciado y desechado por los hombres. Fue varón de dolores. Mire, en Isaías 53:7 dice que iba a ser angustiado, maltratado. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué ejemplo es de Cristo, hermanos? Nosotros medio nos hacen algo y uno de una vez, como una burra, ¿no? Como la burra de Balaam, ¿no es cierto? Eso hacemos. Mire, el Salmo 69, del 19 al 20, también nos muestra algo similar. Dice allí: tú sabes, eso es una profecía de Cristo también. Todos cogen el Salmo 22, Isaías 53 y el Salmo 69 y lo aplican a Cristo. Es tipología, aunque sea David el que está hablando, es tipología de Cristo porque se cumple en los sufrimientos de Cristo. Dice: tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Eso se cumple en Getsemaní, ¿no? Dice que estaba muy triste hasta la muerte. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno ayer. Lo abandonaron, hermano, a nuestro Señor. Lo dejaron solo a Cristo. Lo persiguieron, mire, lo siguieron a escondidas, como hizo Pedro, y lo negó 3 veces. Mire, hermanos, Cristo iba a sufrir afrenta y rechazo incluso de su propia familia, dice la Biblia. Ahí en el Salmo 69, del 8 al 11, dice esto: extraño he sido para mis hermanos. Cristo tenía hermanos, ¿no es cierto? Y desconocido para los hijos de mi madre. Mire, tal vez los primeros se refieren a los de su nación, pero los segundos es evidente que se refiere a sus hermanos. Mire, y desconocidos para los hijos de mi madre. Tenía hermanos, ¿no? Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio.
Se le burlaron en la cruz, lo insultaron, lo escupían, le pegaban, le pusieron una corona de espinas, le dijeron de todo, hermano. Y usted sabe que ese, sin embargo, no fue el mayor sufrimiento de Cristo, ¿no es cierto? Eso lo sufrieron también muchos mártires a lo largo de la historia, ¿no es cierto? El mayor sufrimiento de Cristo fue la ira de Dios derramada sobre él en la cruz. Por eso él dijo que Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por eso cuando Cristo está en el Getsemaní dice, pasa de mí esta copa, si es posible, sometiéndose a la voluntad del Padre. Pero Dios no iba a pasar la copa del Hijo, porque si no, usted y yo moriríamos en nuestros pecados. El Salmo 31 del 11 al 13 dice que él sería rechazado y perseguido. Dice allí en el Salmo 31, 11 al 13: de todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Esto se cumple en Cristo, evidentemente. Sí, palabras de David también, pero se cumplen en Cristo, hermanos. Mire, ¿y cómo vemos parte del cumplimiento? Cuando nos vamos al Nuevo Testamento, en Mateo 21, 37 al 39, recuerden que está la parábola de los labradores malvados. Y recuerden que ahí nos muestra que Dios mandó primero profetas, los mataron, después volvió a mandar a otros, también los despreciaron, los mataron, y finalmente dice que manda al Hijo, es decir, a Cristo, y también quieren apoderarse de su heredad, y también lo matan, ¿no es cierto? Dice allí en Mateo 21, 37 al 39. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Por eso le tocó andar de aquí para allá, ¿no? De acá para allá. Lo echan fuera de la viña. Dice que Cristo murió fuera de la ciudad, ¿no es cierto? Querían despojarlo de su heredad. Los fariseos le tenían envidia, un celo terrible a Cristo. Eso normalmente pasa con la falsa religión. Eso es lo que hace el papado, ¿no? Se quiere apoderar de la heredad de Cristo, el reino de ellos en la tierra. Fuera de esa iglesia no hay salvación, decían ellos en la Edad Media. Ahorita hay salvación a todos, dicen ellos. El ecumenismo, ¿no? Sincretismo, ni quiere ecumenismo, sincretismo religioso. Se quieren apoderar de su heredad, de la heredad de Cristo. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Ellos es un reino carnal, terrenal. Hermanos, mire, el Antiguo Testamento, como yo les decía, no contiene una profecía que diga literalmente que Cristo andaría de acá para allá. Así no, en el Antiguo, digamos, viéndolo en el Antiguo, que profetizara eso. Pero hermanos, por ejemplo, en el Salmo 55, del 6 al 8, David, al expresar su deseo de huir y buscar refugio en la persecución, se puede aplicar tipológicamente a Cristo. Miren lo que dice el Salmo 55. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? ¿Volaría yo y descansaría? Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, Selah. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Yo no sé si usted lo sabía, pero el nombre Jonás significa paloma. El nombre Jonás significa paloma. O sea, Jonás significa paloma, cuyo nombre y sobre quien el Espíritu, mire, paloma, por eso esa cita se aplica a Cristo huyendo, viviendo de acá para acá, porque sobre Cristo vino el Espíritu de Dios descendiendo como una paloma en su bautismo, y por quien fue lleno de sus gracias semejantes a los de una paloma. ¿No es cierto? Este es mi Hijo amado en quien tengo la complacencia. Entonces, Cristo es tipificado en el Salmo 55 como una paloma. La paloma vuela, huye, sale, va, viene, anda de acá para allá. Hermanos, Cristo experimentó pobreza y una vida sin morada estable. Por eso le tocaba andar de acá para allá. Mire, Mateo 8:20. Jesús le dijo,
las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cristo no vino a predicar teología de la prosperidad, como dicen muchas iglesias hoy, falsas iglesias. Eso es una herejía, hermanos. Claro, no es que todos los cristianos sean pobres, eso tampoco estamos diciendo. Pero estos se enfocan es en la carne, en lo terrenal, en lo material. Piensan que la bendición de Dios es eso. Bueno, todo esto te daré si postrado me adorares. Muchas veces son del diablo esas cosas. Cristo lo permite, el Señor lo permite. Hermanos, Cristo vivió en pobreza, experimentó pobreza y una vida sin morada estable, como yo ya les decía en la cita. Desde niño, hermanos, tuvo que andar de acá para allá. Desde su nacimiento, ¿recuerda? Cuando sus padres huyen con él a Egipto para protegerlo de la espada de Herodes. En Mateo 2, 13b al 15 dice, 13b, la segunda parte donde dice un ángel. Dice allí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, es Oseas, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. Entonces Cristo desde niño le tocó huir de la persecución. No lo persiguieron simplemente a los 30 años, cuando empezó su ministerio público. Ya desde niño lo estaban persiguiendo y le tocó vivir de acá para allá. Por eso el Señor, ya más grande, en Juan 7:1, le tocó evitar determinados lugares por causa de la persecución. Entonces le tocó andar de acá para allá. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Iba a un lugar y lo iban a perseguir. Los judíos le tenían un odio terrible al Señor. Por eso le tocó esconderse de esos que lo querían matar. Y en otra ocasión, en Juan 8:59, por lo que él decía. Y ahí muestra que Cristo dice que él es eterno. Cristo no tuvo un inicio. En el principio ya existía el verbo. Y Cristo dice esta misma verdad en Juan 8:59. Y por esa causa tiene que huir. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, yo soy. Está citando a Moisés en Éxodo, ¿no es cierto? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Le tocaba ir de un lugar a otro. Anduvo de acá para allá. Hermanos, fue obligado a marcharse de muchos lugares por causa de la persecución, como en Juan 10:39 al 40. Procuraban otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había bautizado Juan, y se quedó allí. Andaba de acá para allá Cristo. Hermanos, aquí no nos pasa esto. Aquí en Occidente lo máximo que nos pasó algo fue en tiempos de pandemia, ¿no? Que uno le tocaba, las iglesias que dijimos vamos a abrir, no importa, pues nos tocaba como estar ahí, ¿no es cierto? En Estados Unidos muchas iglesias fueron perseguidas. La de MacArthur, que para mí eso es un gran ejemplo, hermano. Es fácil abrir una iglesia de 40 personas. Usted hasta en un garaje se mete. Pero abra una iglesia de 5,000, de 10,000 personas, hermano. Fue valiente y fue un gran ejemplo. A nosotros no nos toca pasar este tipo de cosas, pero en Oriente sí. En la China sí. Allá en los países musulmanes, hermanos, son perseguidos los cristianos. En el norte de África, en muchos lugares, hermanos, son perseguidos y les toca huir, estar de acá para allá. Lo que pasa es que nosotros, siempre lo digo, vivimos en Disneylandia. Y no es que vayamos a buscar la persecución, no, pues así nos tocó. Pero las cosas podrían cambiar. Podría el día de mañana allá no perseguir y aquí sí perseguir. Eso podría pasar, Dios lo hará en su soberanía. Hermanos, tuvo que huir muchas veces de los judíos, inclusive al desierto, a regiones cercanas al desierto, como dice Juan 11:54. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto,
a una ciudad llamada Efraín y se quedó allí con sus discípulos. Cristo, el hombre más amoroso que ha pisado esta tierra, el hombre más manso que ha pisado esta tierra, y lo querían matar, lo mataron de hecho. No, es que usted habla fuerte y por eso es que espanta a las personas. Mire este ejemplo. Puede decirse, Cristo muchas veces les dio durísimo, les habló fuerte a los fariseos, camada de víboras, generación de víboras, como también le dijo Juan el Bautista. Pero muchas veces simplemente decía, antes que Abraham fuese yo soy. O simplemente estaba sanando a un enfermo, que todos deberíamos aplaudir eso. Y se llenaban de ira por hacer lo bueno. Hermanos, miren, los soldados lo desnudaron, le pusieron un manto, se burlaron de él, le golpearon y finalmente lo llevaron a crucificar. En Mateo 27, 28 al 31 dice esto. Mateo 27, 28 al 31. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Usted sabe que esto era una burla, un manto escarlata. Usted sabe que la escarlata tiene que ver con reino, de los reyes. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, también una burla, ¿no? El rey, bueno, le ponemos una corona de espinas. Y una caña en su mano derecha. Hincando, mire, se burlaban, la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiendo, le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle, a soportar toda la ira de Dios. Como dice Isaías 53, Jehová, el Padre, quiso quebrantarlo. Ay no, el Padre le dio como dolor castigar a su hijo. No, eso no fue lo que pasó, ¿no es cierto? No tuvo ninguna misericordia con su hijo. Por eso el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es que lo estaba castigando en la cruz y estaba diciendo, ay, se me está yendo la mano, no, hermano, era toda la ira de Dios sobre el hijo, para el perdón de nuestros pecados, hermanos. Qué cosa tan terrible poner otros mediadores, hermanos, como María, los santos, ¿no es cierto? Qué cosa tan horrible, hermanos. No hay otro nombre bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es una blasfemia, es una terrible herejía, hermanos. No es menor, así proclamen el nombre de Cristo. No es menor, hermanos. Hermanos, el mismo pueblo al que vino como Mesías lo rechazó. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué triste, hermanos. Cristo fue maltratado y angustiado, teniendo que andar de acá para allá. Por eso padeció fuera de la ciudad. Dice ahí en Hebreos 3:12, Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. En el monte de la Calavera o el Gólgota, ¿no es cierto? Fuera de la ciudad, mostrándonos que Él tenía que andar de acá para allá. En 8 días voy a hablar de esto, pero Cristo es el ejemplo supremo de aquel de quien el mundo no era digno, ¿no es cierto? Nosotros no merecemos a Cristo. Es que ni siquiera la iglesia lo merece. ¿Cuánto más el impío? ¿Cuánto más el mundo impío va a ser digno de Cristo? Cristo es superior en todo. Superior moralmente. Su ley es superior, sus mandamientos son superiores. No es comparable con Mahoma, con ninguna de estas falsas religiones, ni con Moisés, ni con Abraham, aunque fueron eminentes siervos de Dios. Cristo es santo y los hombres son pecadores y malvados. Hay una gran diferencia entre Cristo y nosotros, pero sobre todo entre el mundo impío. Por eso es que la salvación no puede ser por obras, para que nadie se gloríe, porque si las obras me dan a mi salvación, por demás murió Cristo, como dicen Gálatas. Por demás murió Cristo. Si podemos salvarnos por obras, quédese en cualquier religión. Quédese en el Islam, quédese en el judaísmo, quédese en el catolicismo romano. Pero no es así, hermanos. Vamos al tercer capítulo, hermanos. La iglesia anda de acá para allá. La iglesia, a partir del Nuevo Testamento.
Mira, hermanos, en la iglesia del Nuevo Testamento tenemos muchos ejemplos de la iglesia neotestamentaria, a partir sobre todo de, bueno, también en los evangelios. Tengo citas del evangelio, desde los evangelios, y también en el libro de Hechos, mostrando ejemplos claros cómo la iglesia fue despojada de sus comodidades terrenales, andando de un lugar para otro, es decir, de acá para allá, porque los perseguían en un lugar, les tocaba ir a otro. Hermanos, Cristo nos dio ejemplo, ya lo vimos, ¿no es cierto? La Biblia dice que debemos seguir sus pisadas, es decir, andando de acá para allá en el desierto de la vida, ¿no es cierto? En mansedumbre y en santidad. Miremos cómo dice 1 Pedro 2, 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, mire, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Él andó de acá para allá, nos toca muchas veces así. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquí nos muestra mansedumbre, paciencia, perseverancia. Bueno, mansedumbre ya le dije, pureza, obediencia. Dice ahí, no se halló engaño en su boca. No mintió Cristo, nunca, no cometió ningún pecado, eso ya lo sabemos. Entonces, hermanos, debemos seguir sus pisadas, Y hermanos, mire, así como Cristo, nosotros debemos llevar su vituperio y salir fuera del campamento. Le leí Hebreos 13:12, pero le voy a leer 13:12 al 13. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Mire, y dice, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Hermano, la iglesia es sal y luz de la tierra. La iglesia no está llamada a quedarse en cuatro paredes. Eso no es así. La iglesia se reúne en cuatro paredes, obvio. Y hoy podemos reunirnos en cuatro paredes, porque nos tocaría de pronto reunirnos en montes, en los sitios donde hay persecución, en cavernas, en sitios así. Pero la iglesia no se encierra en cuatro paredes. La iglesia sale al mundo como sal y luz de la tierra, y va de acá para allá en este mundo caído, predicando, siendo luminares en el mundo. Hermano, Cristo es el modelo supremo del creyente perseguido y rechazado por el mundo. Como dice Juan 15, 18 al 20, hermano. Parece que no entendiéramos que esto nos aplica a la iglesia. Mire lo que dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Eso se lo dijo a la iglesia en el Nuevo Testamento, en Juan. Pero es evidente, hermano, que se siguió cumpliendo esto. Si usted se va a la historia, lo va a ver, hermano. La iglesia estuvo 1000 años perseguida por la iglesia de Roma, ¿no es cierto?, en la Edad Media, persiguiéndola, asolándola, no dejaban abrir Biblias, las quemaban. Quien leía una Biblia era un hereje, quien leía una Biblia se iba a volver loco, y todavía lo dicen algunas corrientes, todavía lo dicen. Bueno, de todos modos, esa iglesia está pronta a desaparecer, porque eso es lo que le espera a los que persiguen al pueblo de Dios. Dios venga la sangre de sus mártires, hermano. Hermanos, en Juan 10, 23 al 24. El Cristo les dice allá Mateo 10, 23, 24. Creo que dije Juan. Mateo 10, 23, 24. Cristo advierte de persecuciones venideras a sus discípulos, a los que estaban ahí. O sea, realmente era para ellos, teniendo que huir de una ciudad a otra y andando de acá para allá. O sea, se los dice a ellos directamente. Dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo, mire, eso era allá, pero tiene aplicación para nosotros acá.
Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel, es evidente que era allá y en ese tiempo, antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Entonces, hermanos, si usted es discípulo del Señor, seguramente aquí la mayoría me va a decir que sí, que es discípulo de Cristo. Bueno, debemos estar dispuestos a que esto nos pase. Y eso no es un juicio, hermanos, necesariamente. Es parte, Cristo nos comparte sus padecimientos, como dice acá. Si a él lo persiguieron, a la iglesia también la van a perseguir. Mira, hermanos, en Mateo 24, del 16 al 22, Mateo 24, recuerden que Mateo 24 tiene muchas interpretaciones. Los comentaristas bíblicos no se ponen de acuerdo. Unos dicen que eso todo sucedió en el año 70. Otros dicen que eso todo va a suceder al futuro. Y otros creemos que sucedió allá y como tipología de lo que nos va a pasar a nosotros. Hay cosas que fueron específicas para allá, hermano, eso es evidente. Yo no puedo torcer la Biblia para ajustarlo a mi escatología. Evidentemente le habla a judíos una parte, escúcheme, en el año 70, que tuvieron que huir a los montes. Mírenlo, Mateo 24, 16 al 22. Dice, entonces, los que estén en Judea, es evidente que les está hablando a ellos. No la podemos torcer tanto para acomodarla a nosotros. Esto es evidente que les está hablando a judíos de esa época, que les venía una persecución, y esa fue la del año 70. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mire, más hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra vida, mire, no sea en invierno ni en día de reposo. Dice sábado, hermanos. No dice domingo. Dice sábado, hermanos. Dice sábado, eso es innegable. Y sigue diciendo, usted de pronto aquí se va a sorprender un poco más. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Hermanos, yo creo que esto pasó allá, esta cita pasó allá, pero tiene una tipología con lo que nos va a pasar. Como dice Daniel 12, del 1 al 2. Porque Daniel 12, del 1 al 2 también habla de una gran persecución, pero allá sí la menciona antes precisamente de la resurrección, de la segunda venida de Cristo. Pero hermano, esta no. Sin embargo, si usted avanza 7 versículos más, y por eso es la confusión, dice, después de la tribulación de aquellos días, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces uno queda plot, y entonces ¿ahí qué hacemos? Bueno, en las dos, allá y acá. Mira, hermanos, los judíos o la iglesia tuvieron que vivir de acá para allá en el desierto de la persecución. En Apocalipsis 12, del 5 al 6, dice, acuérdense que allá dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer. Y dice después del resto de su descendencia. Los comentaristas bíblicos en su mayoría entienden que es Israel al principio y el resto de su descendencia, que es la iglesia, que nosotros salimos de allá. Miren lo que dice. Perdónenme. Entonces dice allá, perdónenme, por favor. Dice allá, hermanos, en Apocalipsis 12, del 5 al 6, y ella dio a luz un hijo varón. Está hablando de Israel, hermanos. No está hablando de la Virgen María. Que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto. Israel ha sido errante durante 2000 años, ¿no es cierto? Desde el año 70, errante. Y la mujer huyó al desierto. Dice allí. Perdónenme, hermanos, qué pena. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios,
para que allí la sustente por 1260 días. Tiene muchas interpretaciones eso, yo no me voy a enredar con eso. Pero usted lee todo Apocalipsis 12 y habla de persecución a la mujer y al resto de las sentencias. Entonces, a todos nosotros, hermanos, incluye la iglesia también. El dragón persigue a la iglesia, se llena de ira contra la mujer. Mira, hermanos, la persecución obligó a los cristianos a abandonar sus hogares y dispersarse para que anduvieran de acá para allá. Como dice Hechos 8, del 1 al 3. Dice en el versículo 1, la segunda parte dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dice en el verso 3, avance ahí al 3. Y Saulo asolaba la iglesia, Pablo, en ese momento no convertido. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Mira, hermano, es tremendo esto. Porque cuando usted lee en Hechos 1, dice que me seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Entonces muchas veces el Señor allá utilizó una persecución para que la iglesia se esparciera y predicara y se cumpliera esa profecía. Pero fueron obligados a abandonar sus hogares y dispersarse, andando de acá para allá. En el libro de Hebreos, en Hebreos 10:34, muestra que los creyentes de Hebreos padecieron el despojo de sus bienes. Eso ya lo estudiamos los jueves. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. A esa iglesia, la iglesia de Hebreos, les despojaron sus bienes, los expropiaron, hermanos. Vino algo peor que el comunismo, seguramente. Y les quitaron todo, hermanos. Y ellos lo sufrieron con gozo, hermanos. Tremendo, ¿no? Hermanos, sigamos. Pablo, el apóstol Pablo. La Biblia nos muestra que anduvo de acá para allá con muchas necesidades y sin morada fija. Como dice 1 Corintios 4:11. Hasta esta hora padecemos hambre, dice Pablo. Tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Pablo anduvo de acá para allá, hermanos. De acá para allá. Pablo fue perseguido, Pablo fue angustiado, maltratado, como dice la cita bíblica. Estuvo de un lugar a otro y con muchas necesidades. Aquí lo describe un poco mejor, más completo, en 2 Corintios 11, 25 al 27. Miren lo que dice Pablo. Y voy a hacer énfasis en eso, que estuvo de un lugar a otro. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Mire, 3 veces he padecido naufragio. No solo estuvo en tierra, estuvo en el mar, padeciendo naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. De acá para allá. El apóstol Pablo. El apóstol, tal vez el más importante en el Nuevo Testamento, en el sentido de que escribió como el 60 o el 70% de las cartas. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto. Mire, anduvo de acá para allá. En la ciudad lo perseguían, en el desierto lo perseguían. Peligros en el mar, en tierra, en el desierto y en el mar. Peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos. Mire, en hambre y sed, padeció pobreza Pablo. En hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, hermanos. Recuerden que Pablo, al final de su ministerio, estaba en la cárcel, en Filipenses, si no estoy mal. ¿Y qué les dice? Mire, tráigame el capote, tráigame los libros y los pergaminos. Nada más, así terminó el apóstol Pablo. El gran apóstol del evangelio, hermanos. Se me olvidó traer una cita, como para contrastar, cuando Juan el Bautista dice: mire, los que están en los palacios se visten con ropas delicadas, ¿no es cierto? Perdón, eso lo dice Cristo. Dice: pero ustedes a quién han salido a ver, a un profeta. Os digo que más que un profeta, creo que dice algo así. Y describe a Juan el Bautista. Pablo tuvo que escapar de la ciudad una vez de noche. Recuerden que lo descuelgan por el muro en una canasta, porque lo iban a matar los judíos. Eso está en Hechos 9, 24 al 25. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta.
de acá para allá, hermano, de acá para allá, Pablo. Los judíos en otro momento se lanzaron a apedrear a Pablo y también a Bernabé, y les tocó ir a causa de eso. En Hechos 14, 5 al 6, dice, Hechos 14, 5 al 6, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Mira, aquí otra vez el mismo principio, ¿no? Dios muchas veces permite la persecución para que huyan a ciertos lugares donde no ha llegado el evangelio, o donde quiere que allá se siga predicando el evangelio de alguna manera. Hermanos, somos extranjeros en esta tierra, como Abraham lo fue, ¿no es cierto? Vamos de acá para allá, hermanos, hasta llegar a la patria celestial, a la Jerusalén celestial. Hebreos 11, 9 al 10, ya vimos ese sermón. Dice, por la fe, hablando de Abraham, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando, mire, en tiendas con Isaac y Jacob, padeciendo muchas dificultades. No estaba en lugar fijo Abraham, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ya cuando lleguemos al cielo ya no vamos a estar errantes, ¿no es cierto? Ahí vamos a estar allá, para siempre, eternamente, al lado del Padre y del Cordero, por toda la eternidad. Hermanos, somos extranjeros, somos peregrinos, dice la Biblia, pero debemos, mientras llegamos allá, vivir en santidad y obediencia a Dios, negándonos al pecado, como dice 1 Pedro 2, del 11 al 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, hermanos, en santidad. Ay, eso es legalismo. No, eso no es legalismo, hermanos. Eso es lo que la Biblia dice. Abstenerse de los deseos carnales, no dándole rienda suelta a los deseos carnales. No améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Si al mundo ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿No es cierto? Entonces hay que abstenernos de los deseos carnales. De todo deseo carnal. Hay muchos, hermanos. Todo lo sensual, lo sexual, todas esas cosas. La mundanalidad, las fiestas, las borracheras. Bueno, hay tantas cosas. Cristianos que se emborrachan, hermano. No, es que eso es un proceso. No, olvídese, eso no es un proceso en esos casos. Es un proceso porque nuestra vida va siendo perfeccionada. Pero hay pecados que usted deja cuando se convierte. Ay, sí, yo amo a Jesús y amo a María. Eso es un proceso. Esas son las cosas que usted deja primero. Ay, soy cristiano y soy homosexual. No, hermano, eso no es así. ¿Cómo hemos torcido el evangelio? ¿Cómo hemos torcido la vida cristiana, hermanos? Y hay pastores que enseñan así, sobre todo esas mega iglesias, ¿no? Enseñan eso. Qué triste. Hermanos, mire, por fe, muchos, dijo Spurgeon, preferirían vagar con una conciencia tranquila, reteniendo la verdad, antes que sentarse cómodamente en su propia casa, con una conciencia atormentada por haber negado la verdad. Es preferible ser perseguido con una conciencia tranquila, que muy cómodos en los sillones de nuestra casa, con una conciencia martirizada por desobedecer al Señor. Así es. Podemos estar en Occidente, pero desobedeciendo al Señor. Allá están en el norte de África, allá en los lugares, en Oriente, en la China, perseguidos, viviendo menos, por muchos problemas, pero con una conciencia tranquila, ¿no es cierto? Hermanos, así debemos vivir nosotros, debemos ser, porque Cristo vale más que casas, tierras, posesiones, negocios, que cualquier tesoro o seguridad terrenal. Cuando comprendemos el incomparable precio que Cristo pagó por nosotros, su vida, hermanos, Él pone su vida para volverla a tomar, y la herencia gloriosa que recibiremos a causa de si creemos en Él, vemos este mundo como basura, hermanos, y estaremos dispuestos a todo por la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Entonces no es ir, ya sabemos que eso no es así. No es ir a decir yo no voy a tener nada, no. Es estar dispuestos, hermanos, a que si nos toca despojarnos de eso, no, lo tenemos que hacer, hermanos. Pero es que eso es fácil decirlo, pero hay veces no es más difícil hacerlo, ¿no es cierto? Porque en lo poco no lo hacemos. ¿Cómo pretenderemos que en una cruenta persecución sí lo vayamos a hacer? A la primera pruebita, hermano, estamos desertando. Somos llorones, hermanos. Llorones, llorones, llorones. Y aquí en la iglesia también somos llorones. Eso mucho, cualquier cosita nos abruma, hermanos. Muchos fueron perseguidos por causa del evangelio, hermano. Expulsados de sus casas, expropiados, expatriados. Andando de acá para allá, perdieron todo por no negar a Cristo, aquel que nos compró con su propia sangre, hermano. Es que, hermano, ya no nos pertenecemos. Usted y yo no nos mandamos solos, hermanos. Usted y yo obedecemos a un amo, a Cristo. Ay, es que la libertad cristiana sí, pero no utilice la libertad cristiana como ocasión para pecar, o para la carne, creo que dice Pedro. Hermanos, estamos rodeados de un mundo incrédulo, perverso, como en tiempos de Lot, de Sodoma. Muchas veces, usted y yo incluso nos podemos sentir solos. Pero, hermano, eso no es así, usted lo sabe. Cristo es nuestro fiel compañero de la vida, hermanos. Y nos fortalece en la fe. Debemos mirar el ejemplo de Cristo, como dice Hebreos 12:3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, Cristo nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Aquí nos lo vuelve a decir también, de otra manera. Consideremos al que sufrió tal contradicción de pecadores, para que no nos cansemos. ¿Por qué, hermano? Porque viene una prueba y estamos llorando, hermanos. Entonces, miremos a Cristo, que sufrió más que cualquiera de nosotros, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, para que perseveremos, para que sigamos corriendo, para que pensemos que si nos llega a pasar algo, ya hay otros que les pasó algo similar o peor, hermanos, o peor. Richard Sibbes dice, o Sibbes, no sé cómo se pronuncia, dice: cuando todas las demás cosas lo abandonan en la muerte, cuando la riqueza, los amigos, el honor y los grandes puestos lo abandonan, y cuando su vida y sus sentidos lo abandonan, la fe nunca lo abandonará. Escúcheme, nunca, hermanos. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Un cristiano no muere suicidándose. Un cristiano no muere en un adulterio. Y eso no es salvación por obras. Eso es que la gracia que nos salva es la gracia que nos ayuda hasta el último momento de nuestra vida. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Spurgeon también dijo esto: la herencia de los mansos en la tierra fue nada. Su herencia fueron la estaca, las llamas, los potros, las tenazas, las mazmorras. Lo dice Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Estaban destituidos, afligidos, atormentados. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Si los nevados picos del Piamonte, allá en Italia, si las tierras bajas de Holanda, si las prisiones de España pudieran hablar, contarían de la infinita misericordia experimentada por los santos bajo una terrible opresión. Mire todo lo que tuvieron que ser perseguidos en tiempos de la Inquisición, sobre todo en España. Cipriano de Valera, hermanos. La Inquisición española fue tal vez la peor de todas, hermanos. Tal vez fue la peor de todas, porque ellos tenían la autoridad para llevar incluso la espada. En los otros lugares ellos entregaban al magistrado. Ellos tenían la autoridad directa, el rey tenía la autoridad directa allá, como si fuera el papa. Hermanos, John Fox, el de los mártires de Fox, relata que en 1732 más de 30.000 protestantes, fueron expulsados del arzobispado de Salzburgo. Fueron obligados a marcharse en lo más crudo del invierno, con apenas suficiente ropa para cubrirse y sin provisiones, sin tener permiso para llevar nada consigo.
Nada, hermano, como está. Como está. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos advirtió que todo esto le puede pasar a sus seguidores, hermanos. Y hermanos, yo lo predico, yo se los digo, hermanos. Pero, como les digo, hermano, ciego hablando de colores, ¿no es cierto? Porque nunca hemos sufrido esto, hermano. Nunca, nunca. Aquí nosotros no. Pero, hermanos, realmente no lo digamos de labios para afuera. Debemos estar dispuestos a dejar todo por amor a Cristo y andar, si es necesario, de acá para allá. Como dice Mateo 19:29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Es poco, hermanos, con todo lo que el Señor nos tiene preparado a su pueblo. Pablo dijo eso. Es que las aflicciones presentes son nada comparados con la gloria que ha de ser manifestada a nosotros o al pueblo de Dios. Hermanos, amigo, usted que no es creyente, ¿está dispuesto a esto? Debemos estar dispuestos. Yo no estoy diciendo que vaya y busque una persecución. No. ¿Está dispuesto a esto? ¿O no está dispuesto? ¿No prefiere la vida eterna? ¿O prefiere la ira eterna de Dios? Porque ese es el destino para todos los que sean falsos creyentes también, ¿no es cierto? Dice la Biblia en Apocalipsis, los cobardes e incrédulos. Cobardes, y los nombra de primero, ¿no es cierto? Y eso está hablando sobre todo de creyentes. Acuérdense, hay dos grandes causas de apostasía en la parábola del sembrador. Una, el de los pedregales. Dice que por causa de la persecución deserta y es infructuosa. No, yo no me someto a esto. Yo no me someto a esto, podemos decir. O la otra es la del amor al mundo, ¿no? El que fue sembrado entre espinos. Dice que la palabra lo ahoga. Hay muchas veces se combinan las dos. Hermanos, supliquemos por fe al Señor, hermanos, para que en el día de la prueba nuestra fe no falte, para que si un día por Cristo tenemos que perder cosas en la tierra, andar errantes de acá para allá, los consideremos como pérdida con tal de ganar a Cristo, como dijo Pablo. Recuerden, hermano, Pablo tenía más que dejar que nosotros. Pablo era de la élite religiosa. Moisés también rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Abraham dejó su tierra para vivir afligido en el mundo. Esa es la fe que nos muestra Hebreos, o parte de la fe. Esa es la fe, está en el Nuevo Testamento y nos muestra ejemplos del Antiguo para que la iglesia vea eso, hermanos. Hermanos, Cristo sufrió más por nosotros, muchísimo más, hermanos. Pero, hermanos, el que se avergüence de Cristo, el que niega al Señor, el que no quiere, hermanos, va a estar condenado. Yo no sé, hermanos, qué pasaría si hoy viniera una persecución. Yo no sé qué le pasaría a esta iglesia. No sé qué le pasaría a los hermanos de Ipiales. Es probable que la mitad desertara. Yo no quisiera estar allá. Y es probable que la mitad o menos perseverara. ¿Usted de cuál sería? ¿Usted de cuál sería? Piénselo. Piénselo. Porque, hermanos, se pueden venir tiempos difíciles, se puede que no. No lo sé, hermanos. Nadie lo sabe. Ya hemos visto en los últimos meses cómo Dios nos cambia la vida en minutos a esta iglesia, ¿no es cierto? En minutos nos cambia la vida. Seamos valientes, hermanos. Enseñemos a estos niños a ser valientes. Si ustedes no enseñan a sus hijos a ser valientes y le muestran flojera en muchas de las cosas cristianas, usted va a tener parte y responsabilidad en la condenación de esas almas. Ellos son responsables y van a dar cuentas, pero usted va a tener parte porque está haciendo tropezar a uno de esos pequeños. Hermanos, que el Señor nos ayude y tengamos la fe de estos hombres que anduvieron de acá para allá
cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Señor, ayúdanos, Padre, a vivir fielmente para ti. Obra en nosotros, perdónanos por nuestra cobardía. Tu palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y dice ahí, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo. Señor, que hagamos eso. Ayúdanos, por favor. Perdónanos por ser tibios, Señor, muchas veces. Ayúdanos, por favor. Ayuda a esta iglesia. Haz una iglesia fiel, fiel. Te lo pido, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.